¿Qué es el PIB? ¿Cómo se calcula? ¿Qué tipos de PIB existen? ¿Qué métodos para calcular existen respecto a lo que es el Producto Interno Bruto o más conocido como PIB? Eso es justamente todo lo que vamos a ver en este video. Así que te doy la bienvenida, soy Iván del canal Economía y Finanzas. Cuando hablamos del PIB, muchas veces las noticias nos indican el PIB de este año fue del 3%, fue del 4%, fue del 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿a qué se refiere con este Producto Interno Bruto o más conocido como el PIB? El PIB, si es que nos vamos a la definición 100% económica, bueno, primero, el PIB es un indicador macroeconómico, o sea, aquí estamos analizando la economía de los países. Pero ¿cuál es su definición? Es la medida total del valor de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Primero, cuando hablamos de este periodo determinado, el PIB se mide de forma anual, ¿ok? Y se compara con el año anterior. Y aquí nos dice que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país, ¿ok? O si es que profundizamos aún más, podría ser la suma del valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un año. Pero, ¿qué significa esto? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Qué concluyo cuando dicen en las noticias que el PIB fue de un 3%? El PIB lo que nos indica es el crecimiento que ha tenido un país o, en el caso en que el PIB sea negativo, el decrecimiento que tuvo un país respecto del periodo anterior. Es decir, ¿cómo yo mido el crecimiento económico que ha tenido un país de forma anual? A través del PIB, a través del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es necesario entenderlo y por qué a su vez es importante en la economía de un país? Porque es el que nos indica la salud económica que está teniendo el país. O sea, ojo, muchas veces se suele, por decirlo de alguna forma, idolatrar al PIB. Bien, ¿en qué sentido? Que es como que, ok, sí, lo único que hay que tener es el PIB excesivamente alto porque eso implica que estamos creciendo económicamente. Sí y no, ¿ok? Primero, si es que un país va teniendo un PIB, por ejemplo, de un 4% anual, eso quiere decir que respecto del año anterior se creció un 4%. ¿Ok? Siempre cuando digan el PIB de este año fue del 4%. Ok, eso quiere decir que con respecto al año anterior se creció un 4%. Bien, eso es sinónimo, o mejor dicho, debería ser prácticamente siempre, un sinónimo de que hay un mejor empleo y hay una mayor calidad de vida. Sí, ¿ok? Sí, eso es lo que nos debería indicar prácticamente siempre. Pero una de las desventajas que tiene el PIB, que justamente la vamos a ver al final del video, la vamos a profundizar, es que no mide los niveles de igualdad que pueda tener un país. ¿Ok? Entonces, claro, puede existir un país que tenga un PIB excesivamente alto, con muchísimo crecimiento, pero existen muchos indicadores de desigualdad en el país. Entonces, no todos se van a ver beneficiados con este mejor empleo y con esta calidad de vida. Pero es mejor tener un PIB alto o tener un PIB positivo a tener un PIB negativo y que todos sean iguales. ¿Ok? Porque implica que todos van a ser pobres, todos van a tener una mala calidad de vida. ¿Cómo se calcula el PIB? Hay tres métodos. Está el método de producción, método de ingreso y el método del gasto. En que el más conocido y hasta incluso el más utilizado es el último, el método de gasto, que es la suma que también se conoce como la suma de consumo. ¿Ok? O el método de consumo. ¿Vale? Vamos a partir con el método de producción, el primero, que es la suma de valor agregado en todos los sectores. Fíjense que nos indica valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí pasamos a lo que es el método de producción. Cada una de las etapas de producción que va teniendo un país va teniendo un valor agregado. Por ejemplo, cuando un cuaderno, ¿ok? Donde yo escribo, vámonos al inicio de ese cuaderno. El árbol. Del árbol pasó a la celulosa. Hubo una transformación ahí, hubo un proceso productivo que agregó un valor. Ese valor que agregó lo guardo. Después de la celulosa pasó al papel. Ahí hay otro valor agregado que también lo guardo. Ya tengo dos valores agregados. Luego, del papel pasó al cuaderno, que tengo otro valor agregado.
Tengo tres valores agregados ahí. Y eso lo replico en toda la producción que va teniendo el país. Y ahí yo tengo la suma completa o la sumatoria completa de todos los valores agregados, que eso sería el PIB. Que ese es el primer método que vamos a ver. O sea, uno de los tres métodos es el método de producción que justamente considera los distintos valores agregados por cada sector y hace la sumatoria. Segundo método, el método del ingreso, en que aquí todos los ingresos que se van teniendo en toda la producción de bienes y toda la producción de servicios se van sumando. Por ejemplo, para producir un bien, cualquiera sea, una empresa va a tener que pagar sueldos. Por lo tanto, ahí están los salarios, están los ingresos de las personas que trabajan en la empresa. La empresa va a tener beneficios, segundo ingreso que se obtiene. También están las rentas. Los bancos van a tener intereses, van a ganar intereses. Va a existir las mismas utilidades que pueda tener la empresa aparte de los ingresos. Luego están los impuestos que el Estado le va a cobrar también a esa empresa y que el Estado le cobra a las personas por comprar. Y resto, los subsidios. Es decir, el dinero que entrega el gobierno para aumentar el bienestar social. Se supone. Entonces, este método de ingreso, ¿cómo se calcula? El PIB va a ser igual a los sueldos, más las rentas, más los intereses, más las ganancias, más los impuestos, menos los subsidios. Y el tercer método, que es el más conocido, que es el método de gasto o también método de consumo o enfoque del consumo, que este es el más utilizado, en que va midiendo el gasto de todos los bienes y todos los servicios finales dentro de la economía. Y aquí el PIB es igual a ¿qué? Si nos fijamos en lo que está aquí en esta diapo, dice C más I más G más X menos M. Es decir, el PIB va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Es decir, consumo, mientras más se compra, mayor PIB. Mientras más inviertan las empresas, mayor PIB. Mientras más gasto público haga el Estado, también mayor PIB. Mientras más se exporte, mientras más el país venda hacia afuera, mayor va a ser el PIB. Y mientras menos compre de afuera, mayor va a ser el PIB. Entonces, claro, ahí yo podría decir, ok, si es que el PIB mide el crecimiento económico de un país, entonces aquí lo ideal es que todos compren lo más que puedan, que las empresas inviertan lo más que puedan y que el Estado gaste lo más que pueda, por ejemplo. Sí, eso provocaría un aumento del PIB, absolutamente. Fin, obtenemos crecimiento económico y llegamos a ser un país desarrollado. No. ¿Por qué? Porque mientras más crece un país, o mejor dicho, cuando un país crece, va acompañado de la inflación. O sea, cuando aumenta el PIB, va acompañado de inflación. Entonces, cuando un país crece demasiado rápido, por ejemplo, que todos nosotros nos ponemos a comprar como si es que el mundo se fuese a acabar y el consumo se dispara, ¿vamos a generar un aumento en el PIB? Sí, pero vamos a generar inflación. Si es que el Estado se pone a gastar como si es que el mundo se fuese a acabar y empieza a entregar un montón de gastos, un montón de viviendas sociales, pero así, sin parar y de forma descontrolada, va a aumentar el PIB, pero va a aumentar la inflación, más de lo que debe aumentar. Es por eso que se habla de la inflación controlada o hasta incluso la inflación sana, que se suele considerar como el 3%. ¿Por qué? Porque eso implica que el país está creciendo acompañado de una leve inflación. ¿Ok? Tipos de PIB. Está el PIB nominal, el PIB real y el PIB per cápita. El PIB nominal es el que considera los precios de ahora, de este año. Es decir, es el PIB que tiene considerado dentro la inflación que va teniendo este año, cómo van variando los precios este año. Mientras que el PIB real está ajustado por la inflación. Y ahí se toma un año base. En que el PIB real, como su nombre lo indica, es lo que realmente va a crecer el país, mientras que el PIB nominal es cómo ha crecido el país en este año considerando la inflación de este año. Y el PIB per cápita es el total del PIB que ha tenido el país dividido por la población. Por ejemplo, si un país tiene un PIB de 200 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares, y son 20 millones de habitantes,
Hago la división entre los dos y obtengo que serían $10.000 por habitantes anual. Eso quiere decir que, según lo que indica el PIB, que cada una de las personas de ese país recibió durante el año $10.000. Sí, eso es lo que quiere decir. Ah, eso no es real. No, no es real porque estamos sacando un promedio. ¿Ok? Si es que, por ejemplo, comparamos cualquier país de Latinoamérica, su PIB per cápita versus PIB per cápita de los países nórdicos, por ejemplo, el abismo es gigantesco. Por ejemplo, un país en América Latina puede tener un PIB per cápita de $15.000 al año, mientras que un país nórdico puede tener $110.000 al año por persona. No quiere decir que todas las personas van a recibir ese monto, no, sino que es el promedio. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el PIB? ¿O cuáles son las desventajas que puede tener el PIB? Primero, no mide la distribución de la riqueza, o sea, no mide lo que es la igualdad. Ahí hay otros indicadores que realmente nos dicen cuánto se está distribuyendo de la riqueza, ¿vale? Que ahí tiene que existir un equilibrio para llegar a ser un país desarrollado, un alto PIB per cápita con una buena distribución de la riqueza. Tampoco no se incluye dentro de los cálculos el trabajo no remunerado y no refleja el bienestar social que tenga un país, ¿ok? Porque hay países que pueden tener un PIB muy alto, pero tienen una distribución, por ejemplo, de la riqueza mala, y eso genera una falta de bienestar social, ¿ok? El PIB no mide eso. Entonces el PIB no sirve. No, no es eso, sirve, ¿vale? Pero es uno de los indicadores, de los tantos indicadores que hay que considerar para analizar la economía de un país, ¿ok? En que este es uno de los más importantes. Porque si es que el PIB está bajo, nada que hacer, todo va mal. Pero si es que el PIB está muy alto, no quiere decir que esté todo bien. ¿Bien? Muy bien. Espero que te haya servido el video de hoy y te invito a que te suscribas al canal, a que además pinches me gusta y actives la campana de las notificaciones para que recibas toda la información que vamos subiendo. Te envío un gran abrazo.